No sé exactamente qué. Esto es lo que ha dicho y os pido lectura porque se está calentando ese pleno en Madrid. Ayuso dice: yo declaré el nivel de emergencia 3 para evitar muertos como en la Dana. La última declaración la acaba de dejar Isabel Díaz Ayuso, hablando de apagón y diciendo esto, que ella declaró la alerta 3 para evitar muertes como en la Dana. Activamos el Platercam, a la vez que sí, pedí al Gobierno que activara el nivel 3 porque no sabíamos qué podía ocurrir. Y yo no quería ver otra vez las imágenes de Valencia de los ciudadanos abandonados por culpa de un Gobierno negligente que no está donde se le necesita. De un Gobierno negligente que no está. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. ¿Qué tal? Buen día, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Perdóneme que la atraque con esto, pero acaba de escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso sigue responsabilizándola a usted o a ustedes. Sigue diciendo: es el Gobierno el culpable de la Dana. Dice: ella declara el apagón, pero la culpa es suya. Bueno, yo creo que quizá no ha sido la comparación más acertada, sin duda alguna, porque aquí está bien clara cuál es la competencia y la responsabilidad de cada gobierno. Y desde luego, si aquí ha habido en la Comunitat Valenciana un gobierno negligente, irresponsable, que no se supo anticipar y que no supo cumplir con su máxima obligación, que era proteger a los valencianos y a las valencianas ante una situación de emergencia, fue el de la Generalitat Valenciana del Partido Popular, de Carlos Mazón como presidente y como máximo responsable. Señora Bernabé, ¿ha hablado usted con él? ¿Ha hablado usted con Mazón? No ya a la tarde, sino después. ¿Ha tenido alguna conversación con Mazón desde entonces? Bueno, el señor Mazón estuvo un tiempo dirigiendo los CECOPIs y asistiendo personalmente a los CECOPIs hasta que alguien probablemente le aconsejó que no lo hiciera dentro de su estrategia de exculparse judicialmente. Desde entonces he tenido alguna ocasión de coincidir con él en cuestiones fundamentalmente institucionales, pero poco más, porque realmente son una parte de los consellers y de las conselleras las que están trabajando por la reconstrucción, porque es evidente que el señor Mazón está en otra cosa que es en la de salvarse a él mismo. Delegada, no sé si ha oído usted por qué han provocado mucho revuelo y mucho daño entre las víctimas estas declaraciones. Ayer Vox decía que las asociaciones de familiares y de víctimas son, escúchelas, dice, asociaciones de interesados. Normalmente las asociaciones que se montan al día siguiente de una tragedia como esta, normalmente no suele ser de verdaderos afectados, sino de verdaderos interesados. El presidente Mazón decía después: todo se está politizando, y el Partido Popular, Susana Camarero, decía esto. Respeto absoluto a las asociaciones de víctimas. Sabemos que no todas las asociaciones de víctimas son iguales. Sabemos que hay asociaciones de víctimas con claro perfil y con marcado perfil partidista, que están dirigidas por personas que tienen un perfil que representan a determinados o que forman parte de determinados partidos políticos. Cada uno se responsabiliza de sus aseveraciones, yo de las mías. Cualquier politización es mala, sea la que sea. Gracias. Pilar Bernabé, ¿las asociaciones de familiares son asociaciones de interesados? Bueno, la verdad es que yo creo que nunca unas palabras han representado tan fielmente el tipo de personajes que tenemos en la Comunitat Valenciana gobernando. Esta es la principal desgracia que tenemos los valencianos y las valencianas, pero esta deshumanización de personas que lo han perdido absolutamente todo, porque esta es la realidad. Detrás de las asociaciones de víctimas hay personas que han
sufrido lo más terrible. Han perdido a sus hijos, han perdido a sus hijas, a sus maridos, a sus mujeres. Y esa deshumanización que ha hecho no Vox solo, sino también el Partido Popular, no al principio con el silencio, pero ahora ya directamente, y con la vicepresidenta que pasará la historia por decir a mediodía: jope, si necesitas algo ya nos dices, y después vimos cómo morían en sus residencias de las que ella es responsable sin ninguna acción de prevención por su parte. Esa gente es la que está deshumanizando a personas que han sufrido lo más terrible, y que le voy a decir, le aseguro que todos ellos, tanto Vox como el Partido Popular, no le llegan ni a la suela de los zapatos a las víctimas y a sus familiares, que están representando con toda la dignidad del mundo, sobre todo la justicia y el dolor del pueblo valenciano. Delegada, hemos conocido su declaración en los tribunales. Permítame acudir a ella, Carla Cuña, Tribunal Supremo, porque en esa declaración que hemos conocido y a la que hemos tenido acceso, ¿qué declara? ¿Qué dice Pilar Bernabé? Así es, Javier, hemos tenido acceso a la transcripción de esas 7 horas de declaración de Pilar Bernabé, en la que reconoció que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no alertó del riesgo del desbordamiento del río Magro, porque todos los esfuerzos estaban puestos en la presa de Forata, pero eso sí, destacó que la alerta hidrográfica del Barranco del Pollo estuvo activa desde las 12 de la mañana. Otro detalle de su declaración: Pilar Bernabé se conectó de manera telemática por motivos operativos y dice que los presentes en el CECOPI estaban dando la espalda a las cámaras, siendo muy difícil escucharlos. También dijo ante la jueza que mientras estaba debatiendo el contenido del mensaje de Les Aler, el CECOPI se fue a negro, y cuando se retomó la conexión, Mazón ya estaba sentado y la alerta había sido enviada. Pilar Bernabé, de su declaración hay dos cuestiones, una ajena y una propia. La ajena: se esperó a Mazón para lanzar la alerta. Esto es lo que usted deduce. La propia: ustedes no transmitieron esa alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Retuvieron ustedes información? No, vamos a ver, yo creo que la cuestión de lo que pasó en las horas del CECOPI y la llegada de Mazón, y si esperaron o no esperaron, yo no puedo responderles porque no soy conocedora de lo que pasó dentro del Centro de Coordinación de Emergencias cuando no estaban delante de las cámaras. Por lo tanto, solo sé que el señor Mazón dijo al principio que había llegado sobre las 7, luego que según él era un hecho fáctico que las 8:28 era posterior a las 7 de la tarde. Nunca sabremos exactamente a qué hora llegó, si le esperaron, si no le esperaron, porque las versiones han ido cambiando. Por lo tanto, en ese sentido no le puedo decir. Luego aquí hay otra cuestión, y que se viene hablando sobre las alertas que ofreció y que dio la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y es que creo que aquí hay que explicarlo bien y hay que hacerle entender a la ciudadanía que estamos asistiendo a una perversión de cuáles son las competencias de cada uno. La Confederación Hidrográfica del Júcar no tiene competencias en materia de protección ciudadana ni de predicciones a largo plazo. La Confederación Hidrográfica del Júcar lo que da son datos en tiempo real de los niveles de agua de los barrancos. La Confederación Hidrográfica del Júcar iba enviando de forma 5-minutal, cada 5 minutos, todos los niveles de agua que se iban produciendo en los barrancos. Cuando sobrepasaba un nivel que está marcado como un umbral de peligro, saltaba inmediatamente la alerta. Eso es lo que sucedió a las 18:43, que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no pudo verbalizar en el CECOPI porque no estábamos conectados. Esta es la realidad. Primero es querer distraer la atención de quién tiene la competencia. Quien tenía la competencia desde las 12:20 del mediodía de vigilar toda la cuenca del Pollo era la Generalitat Valenciana, porque fue la que alertó y la que puso en marcha la alerta hidrológica. Y el plan, la ley, la que dice lo que tiene que hacer cada administración es clarísima. Es que la Generalitat Valenciana, desde las 12:20, cuando decreta la alerta hidrológica, tiene que poner todos sus recursos con agentes medioambientales, con un seguimiento pormenorizado de toda la cuenca del Pollo. No solo no los puso, sino que los envió a casa, y que además después hemos sabido que los agentes ambientales que les ofrecieron desde la Dirección General de Medio Natural
fueron rechazados por parte de la Generalitat. Alberto Herrera, ¿qué más ha dicho? Este pleno está siendo cargadito, calentito y de mucha, en fin, altura, ¿no? Si hubiera que buscar un titular, Javier, pues diríamos que ha habido para todos, porque en principio la presidenta Ayuso ha defendido la gestión de la Comunidad de Madrid. Dicen que han estado durante el apagón en la calle, con la gente, pero ha habido también ataques de nuevo al gobierno y además ha dicho que precisamente los trabajadores del gobierno, esos trabajadores son activistas con sueldos de 540.000 euros y además ha establecido un paralelismo de nuevo entre España y Venezuela. Literalmente, ha dicho Ayuso, fíjate, la izquierda, el chavismo, son apagones, es pobreza. Vamos a escucharla. ¿Dónde están las culpas, señoría? En la mala gestión chavista que hacen ustedes de todo el aparato del Estado. La izquierda, el chavismo, son apagones, es pobreza. Sí, la consecuencia más importante, 5 vidas que se han perdido. Así que no se pongan tan contentos, porque ha sido una tragedia lo que ha ocurrido y podía haber sido muchísimo peor, muchísimo peor. Hombre, escuchar a Ayuso hablar de que se han perdido 5 vidas, que obviamente cualquier vida que se pierda es lamentable, cuando en las residencias de Madrid fallecieron 7.291 personas sin recibir la asistencia sanitaria a la que tenían derecho, en fin, no lo voy a calificar, pero hay que tener mucho cuajo, ¿no? Ayuso tiene razón en una cosa, lo que ocurrió en Valencia es culpa de un gobierno negligente que no estaba donde se le esperaba, el de Mazón. Por cierto, parece que habla de él cuando dice que ella declaró el nivel 3, y Mazón no hizo nada para declarar el nivel 3 de emergencia. El Partido Socialista ha dicho lo mismo, ha dicho, oiga, si usted quería declarar la emergencia, es que tocaba. Es que, a ver, si no lo hizo Mazón, es que Mazón fue negligente. Es que es de cajón, quiero decir, que no sé si se da cuenta, si al leer el discurso se da cuenta de las implicaciones que tiene, ¿no? Respecto a la entrevista con Bernabé, que me ha parecido muy interesante, y las declaraciones absolutamente miserables del portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, ¿no? A mí lo que me... ya no ni me preocupa ni me causa asombro, pero ahí hay una pauta permanente. Quiero decir que la derecha y la ultraderecha persiguieron a Pilar Manjón y a las víctimas del 11M que consideraban que no eran de su cuerda ideológica. La señora Ayuso y varios de sus consejeros ha hecho declaraciones completamente inaceptables sobre los familiares de las víctimas de las residencias. Y ahora siguen la misma estrategia en Valencia, cargando contra personas que han perdido a seres queridos, que han perdido su vivienda. A mí de verdad que no me entra en la cabeza. Yo creo que es evidente que la presidenta Ayuso, no por lo que ha dicho hoy, sino por lo que decidió su gobierno el 28 de abril, como lo decidió el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, el segundo varón del Partido Popular más importante, y otras comunidades, no todas del Partido Popular, también Castilla-La Mancha, es obviamente una impugnación de lo que hizo Mazón en octubre. Claro que sí, claro que es una impugnación y una rectificación de ese camino. Y por otro lado, a mí me parece que es lo lógico, lo que hay que hacer, incluso aunque sea demasiado cauteloso, porque es verdad que el apagón en los primeros minutos, en las primeras horas, no sabíamos qué dimensión iba a tener. Podía haber sido una cosa menos grave, donde no hubiera querido lamentar 5 muertos, como habéis dicho, y donde no hubiera habido una situación de emergencia durante tantas horas. Pero aunque sea por cautela, yo creo que es razonable que los gobiernos autonómicos deriven el mando al gobierno central, que tiene más recursos, sobre todo en materia de interior, evidentemente, en materia de seguridad, y que, en fin, se actúe, de hecho, con una cierta coordinación. Casi me parece que podría ser un mecanismo incluso más ágil, que no hubiera que...